Bien, ¿con qué música comenzamos, compañera Isabel Macías? Estamos comenzando con la sexta de Beethoven, maestro. ¿De qué dijo antes de entrar al aire, qué dijo de Beethoven? Que es grandioso, aunque tenga sus patologías, o aunque tenía sus patologías. Era dipsómano, sucio, enfermizo, neurótico, era genio, junto con Mozart y con Bach allá arriba. Bueno, pues, esta vez Peña, mis valedores. Observo el rostro presidencial en alguna de sus escasas, de sus furtivas apariciones en los medios de acondicionamiento social, los que todavía se arriesgan a reproducir su imagen y sus palabras de gobierno. Válgame, caramba, no sé si ustedes se han fijado en ello. Un rostro, bueno, hagan de cuenta ya el retrato de Dorian Gray, pero idéntico el retrato al rostro, el rostro al retrato. Ustedes saben que en la leyenda Dorian Gray no envejecía, Dorian Gray no se maltrataba ni en su rostro ni en todo su organismo, por más que cometía desmesuras de todo tipo, robaba, mandaba asesinar, sobre todo robar. Tenía una Casa Blanca, tenía unos terrenos dentro de clubes de golf, en Iztapan de la Sal. Ustedes ya lo conocen. Bueno, pero Dorian Gray, siempre impoluto en su rostro, nunca se marchitaba, nunca se ajaba. Pero el retrato que un hombre de realismo mágico, de pensamiento mágico, le pintó, el retrato sí iba deteriorándose con cada crimen, con cada desmesura, con cada robo, con todo, el rostro se iba ajando, marchitando. Y ya a las alturas del quinto año de vida de este hombre, de vida pública, ya era un monstruo. Pero eso sí, Dorian Gray, su rostro tranquilo, su rostro pacífico, su rostro armónico. Pues aquí yo noto que a semejanza de la fábula, es una novela, aquí el rostro de Peña ya comienza a ajarse también, a maltratarse. En el óleo se advierten costras leprosas y purulentosas como Atenjo, en primer lugar, Tlatlaya, Ayotzinapa, Nochistlán, Oderbrecht, y la corrupción lucrativa e impune, y lujos de Paulina, de Angélica, del derroche, el despilfarro inescrupuloso de los dineros públicos, en todo su rostro de mentona mejilla y de cercanías del copete, un rostro lacerado por la Casa Blanca que dejó rostro y retrato en carne viva. Ustedes conocen esta novela de ¿cómo se llama? Oscar Wilde. Entonces, yo veo ese retrato. Miren, si López Obrador sale buen gobernante, mal gobernante, desmesurado, mesías tropical, dictador, en fin, que si sus primeros 30 años de gobierno sí son buenos y después quién sabe, todo yo lo pudiera soportar, menos saber que se volvía a la depredación, al derroche, a la rapacidad
de los dineros públicos. Compañera Isabel Macías, señas telefónicas, por favor. Sí, maestro, pues aquí ya está nuestro compañero Carlos Valencia, que está en los teléfonos, para que ustedes llamen y participen, y aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes. Y estos son los números telefónicos: área metropolitana 55 36 89 89, resto de la República 01 800 50 52 6 88. ¡Ay, qué belleza! Esto se supone que estás viendo la campiña verde, porque la sexta es habla de la naturaleza. Mira, así se ve la campiña, por allá un güey, aquí una vaca. Bueno, todavía ternerilla. Pero ya con frenos en el hociquito. Bueno, mirando yo el rostro de Peña, escribí esto que les voy a transcribir con el permiso. Bueno, porque con el permiso no tengo por qué pedirlo, y además no pueden ustedes darme. Sí, pueden decirme por teléfono algunas reflexiones al respecto. Miren ahí el rostro del que fuera el sonriente joven, o casi joven, que empresarios y Televisa, Monex y Atlacomulco lograron encaramar en Los Pinos. Tenso ahora, desencajado, fruncido en un gesto de profunda preocupación ante el empuje imparable del presidente López Obrador, el hombre que movió a México hacia atrás, haciéndolo recular, vive hoy por hoy, atejonado entre pinos. Vi las jaulas de Chapultepec. Ya a estas horas el burócrata cupular abandonó la sonrisa, abatió el índice en alto, cerró sus dos brazos que hasta hace poco tiempo mantenía abiertos de par en par. Ya se cerraron, y se empuñaron las manos. Ya la actitud del hombre de Los Pinos dejó de ser la del prematuro estadista del año, que quiere atraer y acunar al mundo entre sus brazos abiertos, porque de repente el estadista reformador, ¿por qué lo entrecomillé? El estadista reformador, el mundo se le ha derrumbado, al estadista se le ha derrumbado y todo el cascajo le cayó encima. Murallas de muros, ¿sí? Murallas y muros se le vinieron abajo y quedaron al descubierto unos sillares que crujen y unas paredes de cartón piedra que comienzan a resquebrajarse y a exhibir los entresijos de un mundo excrementoso que apesta el ambiente con sus hediondeces de corrupción en el terreno de los dineros públicos, y también en el de la sangre, la pólvora, unas espléndidas. Caramba, déjenme hacer un paréntesis. Leo el día de hoy que en este medio año del 2018 van ya 16,000 cadáveres. No ponemos los ausentes, los desaparecidos, los heridos, los pueblos que se quedan vacíos, fantasmas, porque huyeron sus habitantes de una marca de pan que ya en Guerrero se había retirado, y le juran que la van a proteger para que no se vaya de Guerrero. En fin, a propósito de la corrupción, dicen que donde está más difícil, más dura la violencia es al sur de Guerrero. Fíjense el disparate. Al sur de Guerrero es fuera de los límites de Guerrero, pero todos los periódicos, donde quiera, al norte de Michoacán,
Fuera de Michoacán. No, en el norte. No es lo mismo. ¿Por qué se dice tanto disparate? ¿Por qué se corrompe también el castellano? Al norte de Michoacán es fuera de los límites de Michoacán. En el norte de Michoacán es lo que dice la frase, en el lado norte del propio Michoacán. Qué difícil se les hace dejar de ser disparatarios, andantes, ambulantes, verbales, al norte. Acabo de leer al sur de Guerrero. Bueno, vean en el mapa qué estado federativo queda al sur de Guerrero y ahí es donde está la violencia. No, en el propio Guerrero. Entonces no digas al sur, di en el sur. Te cuesta mucho trabajo. Caramba, lo mediocres lo mostramos no únicamente, bueno, en todo, el mediocre, al sur de Guerrero. Entonces esta marca de pan ya está protegida por el gobierno y ya no va a salir de Michoacán, de Guerrero, del sur de Guerrero, no de al sur de Guerrero. ¿Qué Qué gente, caramba, la mediocre. Lo peor es que somos la mayoría. Miren, ya he escrito mi editorial. Mejor lo publico porque no quiero llevarme todo el tiempo de este programa. Para mí valiosísimo el tiempo y valiosísimo el programa. No quiero que se quede mucho del material que traigo para ustedes, que se quede fuera del aire. Entonces, un presidente, dice la comunicadora, dice la escritora, dice la periodista, un presidente castigado en las urnas, despreciado por la opinión pública, criticado por la prensa internacional, tan lejos de aquel hombre que iba a salvar a México y tan cerca de todo aquello que lo empeoró. La corrupción desatada, la violencia desbocada, la impunidad arraigada, puro hada. En lugar de mover al país, reforzó las prácticas que lo condenan al subdesempeño permanente. En vez de dar un paso a la modernidad, resucitó los usos y costumbres de la rapacidad. Eso es lo que más me duele. Los 600,000 que dicen que ganan los ministros de la Suprema Corte de Justicia. En algo me equivoqué. Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿No siente que hay Corte? Sí, corte se dice, no corta. Suprema Corte. Suprema Corte. ¿Por qué diría yo Suprema Corte? Que dicen, ganamos hasta 600,000 al mes para que la justicia no se corrompa. Pues ¿cómo se va a corromper si ni justicia hay, ni a justicia llegamos? Este es un hecho fehaciente. En México, ¿dónde está la justicia? De 100 delitos, 4 llegan a las instancias justicieras y de esas solo un caso lleva al delincuente a la cárcel. Justicia. De veras, no tienen, pero allá ellos. Esto ya no voy a seguir con lo que yo digo y con lo que dice Denise Dressel acerca de Peña. Mejor ya olvidar, ellos ya van al desván de la historia. Fuera de Cárdenas, ¿qué han sido los demás? El de la rapiña descomunal, Miguel Alemán, todos ellos, el incoloro, Miguel de la Madrid, el hombre que se enriqueció con todo y familia. Bueno,
Lo mismo fue Salinas que fue Fox. Fox, la familia de Marta Sagún, todos, caramba, ese señor López Obrador, yo no creo en ellos, creo en ustedes, en la gente, en las masas, en los mexicanos, pero los mexicanos están en lo suyo, clavados a dos nalgas frente a la tele, allá ellos. Creo en ellos, algún día, no digo yo, iba a decir mis nietos, mis bisnietos, pues si mis hijos no me dieron nietos, me quedé con una pelotita de goma para ir enseñándole a mis nietos. Y el triciclo, man. Ah, el triciclo. Sí, porque mi hijo mayor, su primera palabra fue Tol, válgame. Y fue un porterazo, pero eso es otra cuestión. De todas maneras, con que los bisnietos de los bisnietos de ustedes, ¿piensa tener nietos? Bueno, yo sí quiero, pero no sé si mis hijos quieren Bueno, tener. pero quiero que los bisnietos de los bisnietos digan, hay muchas fallas en los gobiernos de México, pero no son bandidos, pero no son rateros, pero no son rapaces, no son, ¿cuáles? Depredadores, son honestos, medio sonsos, medio mal, ni rateros, ni vendepatrias. Qué gran cosa sería que los nietos de ustedes que me están oyendo puedan algún día decir, tienen muchas fallas nuestros gobiernos, pero no son rateros. Ay, qué bonita es. ¿Qué? Sí, todo esto se llama la pastoral. Fíjate, todo esto es la campiña. Y viene López Obrador arrasando parejo según hasta ahora todas las promesas. Miren, cada expresidente, allí es donde va a tomar medidas radicales, según lo ha dicho. Cada expresidente de los, ¿cuántos son? Media docena. Tiene un director general, 2 directores de área. Fíjense, y ya ellos como lo enseñó Cárdenas, el Tata Cárdenas, dejó Los Pinos, porque él instituyó Los Pinos como residencia oficial, salió de Los Pinos y nunca más se involucró en la política. Es un ejemplo bello que los metiches, estos expresidentes, no quieren imitar. Pero bueno, ahí va. Un director general cada uno de ellos, 2 directores de área cada uno, 4 subdirectores, 4 jefes de departamento, válgame, 4 secretarios, 3 técnicos especializados, 3 choferes cada uno, 4 auxiliares administrativos. Todo este personal tiene cada uno de ellos, comenzando con Echeverría, que caramba, sobrevive y sobrevive, el que más daño hizo, porque yo conozco historia, lo digo a ustedes, más que el propio Díaz Ordaz. Hizo mucho daño Echeverría, una de sus mayores desmesuras, desmantelar al comunista mexicano y meter a los comunistas, entre comillas, en la corrupción en la que está toda la cúpula del PRD. Uno de ellos no era comunista, sigue siendo talamantero, el Chucho Ortega, talamantero, que imitó a aquel Edward Bernstein, que contra Marx hizo la socialdemocracia y dijo, esto es la nueva izquierda. Pues en México ya hay nueva izquierda de petate, de mentiritas, pero también nueva izquierda. Y eso
lo instituyó el chucho que viene de la talamantería del ferrocarril. Quienes saben qué es el ferrocarril, fue un partido político, y la talamantería fue Aguilar Talamantes, uno de los individuos que hicieron de esa especie de franquicia, el ferrocarril, un negocio particular, negocio familiar, horrendo. En otro sentido, ahí tienen la antorcha popular, antorcha campesina, antorcha de todas clases. Bueno, entonces, estos son los ayudantes de los expresidentes. 1, 3, 7, 11, 15, 18, 21, 25 individuos que reciben su sueldo de nosotros, de los obreros, de los campesinos, de las amas de casa, de los artesanos, de todos nosotros. Ahora, ¿cuánto recibe ¿cómo se llama? Pensión? Echeverría, que tiene 17 funcionarios con él, recibe 600,000 al mes. ¿Cuánto Salinas, que tiene 11 funcionarios? 4,200,000 al mes. Caramba. ¿Cuánto Cedillo? 3 funcionarios y 600,000 al mes. ¿Cuántos Fox? 20 funcionarios con 6 millones de pesos. Caramba, no será al año, no será al siglo, no puede ser al mes. Pero oigan, Calderón, antes de abandonar Los Pinos, firmó unos decretos, no son leyes, en donde, ¿cuál es el lugar común que dicen se despacha con la cuchara grande? Eso sucedió con Calderón. Tiene 14 funcionarios, entre ellos un director general que gana al mes, ¿cuánto? 195 pesos. Pesos al mes. 195 al servicio. ¿Y qué tiene que hacer? Ir a traer las botellas de aceite para cocinar. ¿Qué otra cosa? Así que tiene 14 funcionarios, total 65 funcionarios y un gasto anual. Ah, qué bueno, no es al mes, es anual. Ya se me quitó muchos pesos de encima, me los quitaron ellos. Un gasto anual de 22,600,000 pesos. ¿Qué diría Tata Cárdenas? Si es mal hablado, si era mal hablado, ya me imagino lo que diría. Y cada presidente dispone de, y conté ahorita sobre la marcha, son 25 funcionarios entre todos. Díganme si no vivimos, como les dije hace 8 días, no vivimos en pasado los mexicanos adentro de una cámara apestosa donde el aire estaba pútrido, enrarecido, y no nos dábamos cuenta. O si nos dábamos, alzábamos los hombros y decíamos, pues, ¿qué vamos a hacer? Como se dice en el pueblo, es castigo de Dios. Vamos a seguir oyendo la pastoral. En el grupo parlamentario Martí Batres habla de lo que se va a hacer respecto a los dineros públicos.
con el plan de austeridad, los gastos de operación en el Senado bajarían, esto es apenas un proyecto, bajarían de 4.900 millones de pesos a 2.900 millones. Además, un senador no podrá ganar más de 90,000 pesos al mes contra el actual sueldo que tienen, que puede superar los 300,000 pesos, como ven. Y faltan a sus sesiones, ya sea en el escaño o en la curul, o faltan o van nomás a dormir. ¿Cuánto ganará? Mejor que ni me lo diga algún radioescucha de nuestro domingo 7. Mejor que no me aclare cuánto gana. ¿Cómo le dicen a esta diputada? Car- ¿Cómo le dicen? Carmen Salín. ¿Pero cómo le dicen? Ay, eso sí no sé. La corcholata. Ah, sí. Bueno, ¿cuánto ganará la corcholata? Yo ni a corcholata llego, menos a toda la botella. Entonces, Martí Batres, senador electo por la coalición Juntos Haremos Historia, presentó el plan de austeridad para el Senado que plantea una reducción del 40.8, vamos a dejarlo 41% del presupuesto. Expuso que la parte más importante del ahorro estaría en el recorte del presupuesto que va a comisiones y grupos para, bueno, esto ya no nos interesa mucho. Consideramos, dijo, que deben recortarse todas las prestaciones. Fíjense el dinero que se llevan estos, de nuestros impuestos, de lo que nosotros aportamos. Y quien diga yo por 2, 3 sueldos mínimos no llego a pagar impuestos, los paga con la carestía, con la inflación. Siempre todos pagamos. Bueno, consideramos, dijo Batres, que deben recortarse todas las prestaciones. El seguro de vida debe desaparecer, así como el seguro de gastos médicos mayores. El seguro de separación, que es una especie de bono de marcha, también debe desaparecer. Y los bonos que se entregan a fin de año y la entrega de sobresueldos que hacen los propios grupos parlamentarios, de tal manera que considera Batres, que la dieta de los senadores no debe rebasar los 90,000 pesos netos y todo lo demás se debe eliminar. ¿Qué les parece? La parte más importante del ahorro estará en el recorte al presupuesto que va a comisiones y grupos parlamentarios, a comisiones que ascienden a 800 millones de pesos. Inaudito. Aquí sigue hablando de datos, cifras y demás, datos duros. Todo eso a nosotros nos dice poco. Lo único que nos dice, sacamos en claro de todo esto que estaban haciendo, que harán hasta el 1 de diciembre próximo, una rapiña, cometiendo una rapiña, en donde la ética, en donde la moralidad es la acción de la moral. La ética, unos estudiosos dicen que es el estudio de la moral, otros que en sí es la moral. Muy difícil es dilucidar qué hay de diferencia entre moral y ética. Por lo tanto, vamos a echarle todo. La moral, la moralidad, la ética. ¡Qué falta de toda esta serie de condiciones para que el individuo sea digno! ¡Qué poca vergüenza! Sí, me estoy sintiendo o me estoy oyendo, y me están oyendo ustedes como un cándido, como un ingenuo, como un recién llegado al estudio de la teoría política y como un recién llegado a la historia de la teoría política. No, mi capacidad de indignación, primero mi capacidad de asombro y luego de indignación, no conoce edades. Me siento avergonzado de que el consejero presidente del INE, el ministro presidente de la Suprema Corte, que así esquilmen, que así
hagan con nuestros dineros lo que han hecho. Ah, pero eso sí, la impunidad, se dice, esta es corrupción con impunidad. La impunidad es parte de la corrupción. Entonces, a ver, acá que tenemos que los sueldos de los trabajadores. Ah, que el INE defiende los sueldos de los trabajadores, de sus trabajadores. Ante las medidas de autoridad anunciadas por López Obrador, el INE buscará elaborar un proyecto de presupuesto sensible a la realidad económica del país. Si así fuera, les ellos tendrían que percibir 3 o 4 salarios mínimos como cualquier obrero. Si este proyecto de presupuesto es sensible a la realidad económica del país, pero responsable con las prestaciones y sueldos de su personal de carrera. Seguimos con lo mismo. Ay, si López Obrador tiene lo que debe tener en materia de vergüenza, sobre todo de determinación, de una audacia que llegue a la temeridad contra todos ellos, y si tiene detrás el respaldo, por supuesto, de, de, de la violencia legítima. Entonces, los trabajadores de carrera del INE no tienen privilegios, tienen derechos, ándale, no tienen privilegios, tienen derechos, no pueden ser vulnerados estos derechos ni restringidos. Por ejemplo, la percepción salarial. Ahí es donde les duele, allí les duele. Y por lo mismo, aquí tienen ustedes esta nota de prensa de cuándo es, pues es reciente, ahora les digo. La propuesta del próximo gobierno federal de reducir los sueldos y prestaciones de los altos mandos del sector público y que afectará a 38,000 trabajadores generará una ola de impuestos, advirtieron los expertos. De veras, es en el bolsillo donde más duele. Alguna vez dije a ustedes, yo eché todo mi resto como periodista a ustedes, a las masas sociales. ¿Y qué arriesgaste? Ah, no la vida, no la libertad. Arriesgué el dinerito. ¿Cuánto dinero tiene docena y media de voceros oficiosos del sistema de poder? ¿Cuánto dinero tienen ellos? A mí se me invitó, e inclusive que si acepta premio nacional de quién sabe qué. Si yo renuncié a algo, fue a los dineros. Sí, es dolorosísimo perder la vida, casi tan doloroso es perder la libertad, pero perder el dinerito para muchos lo es, para mí no. Si no, yo estaría también alabando alabando a Peña desde que llegó al poder, y antes alabando a Calderón, y antes a Fox, y antes a Guadalupe Victoria, primer presidente de la República, 1814. Entonces, yo estaría también, pues, con dineritos. Ahora no puede el vehículo salir un par de sábados. Si ustedes supieran los sacrificios, he tenido que lo digo a propósito, convivir con el bueno o el mal humor de diferentes taxistas, bueno o mal, según cómo amanecieron y cómo les hicieron amanecer. Caramba, qué difícil a mi edad. Pero, bueno, como dijo un filósofo en la película Tiempo de Morir, el Juan Sayago, así se llama el protagonista, Juan Sayago, le dijo a la posible compañera, que nunca lo fue porque él estuvo en la cárcel,
la corona que uno se teje es la corona que uno se pone. Así de sencillo. Bueno, entonces prevén lluvia de amparos por el recorte a los salarios. Aquí, desde que Calderón y luego Peña dejaron que en el federalismo, que es un centralismo como el que impuso López de Santana con las 7 leyes allá por el 35, sí, del siglo pasado, claro, por el 35, 36, 7 leyes centralistas. Así como entonces, ahora, una especie de mal federalismo, los gobernadores comenzaron a ser virreyes en sus estados. Austeridad, gobernadores bajarán su sueldo, y entonces aquí está el sueldo de algunos de ellos. Héctor López de Santana, no, pues casi, Héctor López Santillana gana 123,312 pesos al mes. Luego, Armando Carrillo Barragán, presidente municipal de San Lázaro Cárdenas, presidente municipal, gana 126,777. Presidente municipal, pero gana más que un gobernador. Ahora, se llama Antonio Morales Maciel, se llama Juan Antonio Morales Maciel, de Guanajuato, gana 161,082,16 centavitos al mes. Este hombre con nombre de danzonera, Arturo Núñez, de Tabasco, 179,428,56 centavitos. Miguel Márquez Martínez, de Guanajuato, gana 222,025,7 centavitos. El redondeo, ese que tanto dinero le dio a Marta Sahagún. Acabo de leer y me gusta esa reflexión. Dicen los artesanos que hacen, ustedes saben, el árbol de la vida, cosas de barro, alfareras, las mujeres que pintan sus ollas para la venta, sus cazuelas para la venta, en fin. Dicen, en Oxo, redondeo, con nosotros, regatear. Puro regatearnos a nosotros cuando le permiten el redondeo a Oxo. Eso dicen ellos. Ahora, fíjense ustedes, en Aguascalientes hay un Martín Orozco Sandoval. Estos mediocres siempre tienen a la de fuerza. ¿Qué? Sí, maestro, tienen a la de a fuerza. Es que casi se me va. Sí. Tienen a la de a fuerza que empalmarse el segundo apellido, si no, no valen. Miren, aquí este mojarro, y si no quieren, el valedor, no hay para más. ¿Cuánto hace que yo no doy todo mi nombre? Pero ellos tienen que tener dos. Martín Orozco Sandoval, al mes, él de Aguascalientes, al mes gana 245,742 pesos. Lástima, porque este no recibe centavitos ninguno, lástima. Nomás recibe al mes 245,742. No tengo aquí a la mano lo que me odio decirlo, odio el sueldo de los de la Suprema Corte. Para que la justicia no se corrompa, míralo nada más. ¿Y dónde está la tal justicia para ellos? A ver, una cosa sencillita con Calderón. ¿Qué sucedió con
el asunto de ABC Radio. No voy a decir Ayotzinapa, ni Nochistlán. ABC, perdón, ¿qué estoy diciendo? La guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Matilde, ¿cómo se llama? Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala. ¿En dónde está la justicia para los padres que quedaron huérfanos de sus hijos? Sé lo que estoy diciendo, huérfanos de sus hijos. Junio, no tengo en la mano el año cuando Calderón estaba todavía sobriamente gobernando este país. Bueno, entonces, ¿qué pasó con la guardería ABC de Hermosillo, Sonora? ¿Qué pasó con el gobernador, el Bachoco? ¿Cómo se llama? El que de los huevos Bachoco. Pues se impusieron sus bachocos y nada contra él. ¿Por qué se ríen? Sí. Por el bachoco. Que no es una... Sí, son los blanquillos, maestro. No todos, hay unos cafecillos. Sí. Bueno, eso ya no nos metemos en... ¿Por qué se ríe? ¿Por qué sonríe? Acuérdense que cuando decimos blanquillos o cafecillos, la responsabilidad es mía. Bueno, entonces aquí tienen un detalle. Solo una voz se ha levantado para repudiar su victoria, la victoria de López Obrador. La del zapatismo, yo le pondría comillas. El viejo enfrentamiento entre el líder de la izquierda y el movimiento indígena de Chiapas no ha cicatrizado ni con 30 millones de votos. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional respondió con el desprecio al triunfo de López Obrador en las urnas de hace unas semanas y advirtió de que, no necesita advertir de qué, advirtió que el político tabasqueño de 64 años será una decepción más, porque dijo, podrán cambiar de capataz los mayordomos y caporales, pero el finquero sigue siendo el mismo, cosa que por una parte tienen razón. A mí me dijeron, pues no, que ya México se salvó si sigue votando la gente, el ratón sigue votando por el gato. Yo me alegré, y lo dije muy claramente, me alegré aquí con el triunfo en las urnas de la gente que se impuso. Hablé que qué bueno que la gente ya había tomado una decisión. No hablé de López Obrador, yo no creo en ninguno de ellos. Hablé de la gente. Mínimo su esfuerzo, pues nomás entregar el voto a alguien que se supone tiene algunas contradicciones con los rapaces del PRI gobierno, del PRI PAN, pero yo hablé de la gente, no de López Obrador. Me sentí contento con la gente, no con López Obrador. Bueno, este Marcos, que ahora es, ¿cómo se llama? Galeano, está contra el triunfo de López Obrador y tiene razón al decir que bueno, ya saben ustedes que esto es muy del campo. El capataz, el mayordomo, el caporal serán distintos, pero el dueño de la finca sigue siendo la misma. Es absolutamente cierto. Pero Galeano, Marcos, cuando el último de diciembre, o el 1 de diciembre, se enfrentó a Los Pinos, dijo en la primera declaración de la Selva Lacandona, somos nosotros o son ellos, vamos contra ellos. Y se atuvo, sin decirlo, se atuvo al cuadernito de la insurgencia. Al enemigo se le vence, no se le exige. Al enemigo no se le exige, se le vence. Y dijo,
vamos contra Salinas. Y advirtió a la gente no meterse, en fin. A los cuantos años ya no estaba Salinas, sino Zedillo, le dijo a la gente, exíjanle a Zedillo, salgan a la calle y exíjanle. Yo que me propusieron de consejero para el STLN, dije, ¿qué pasó con que él o nosotros al enemigo se le vence? Y dijo, con la conciencia de enemigo que tuvo entonces, vamos contra él, nos vence o lo vencemos. Y después exijan. Esos son los que se ponen en contra de la esperanza que tienen ahora los mexicanos. ¿Qué diera yo por tener 17 años y esperanzarme también? Mis valedores, todo esto es México. ¿Y ustedes? ¿Quién es este? Bueno, nuestros talleres. Taller de teoría política, sábado, 11 a 13 horas, en el Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe, IN. Del Metrobús se va un par de cuadras largas con el rumbo de Revolución, y al terminar ese par de cuadras largas está un parquecito, y en el flanco que da a Revolución está el Juglar. Allí los espero. Sábados 11 a 13 horas. Domingos allí mismo de 1 a 2 y fracción de la tarde, taller de lectura para ir saliendo de la mediocridad, porque allí ampliamos la vida interior, afinamos la sensibilidad y robustecemos la imaginación, y con eso el idealismo no nos es ya ajeno, como todos los demás. Entonces allí los espero hoy mismo a la 1 de la tarde para salir a las 2 y fracción.